Bienvenidos a este video, un poco espontáneo lo tengo que declarar, pero en este caso, el motor oculto del Deep Learning. Claro que un concepto como Deep Learning no lo hemos llegado a ver, el aprendizaje profundo, pero quienes conocen de ello, pues esto realmente es un repaso y quienes no, ya próximamente se verá el tema, pero bueno, esto al menos como introducción puede llegar a ser. Entonces, pensando en dimensiones, n cantidad de dimensiones por n cantidad de dimensiones por n cantidad de dimensiones, imaginemos esto. Es aquí una guía definitiva, introductoria, diría yo, de NumPy para ciencia de datos, para científico de datos. Esto viene a ser algo bastante bueno que se llega a ver. Entonces, el ADN de las redes neuronales, hablando del Deep Learning, ¿no? Entonces, el TensorFlow es una biblioteca líder para Deep Learning que está construida sobre justo esta librería llamada NumPy. Toda la nomenclatura, la lógica espacial y la manipulación de tensores se heredan de esta misma. Entonces, el ecosistema base, más de 400 bibliotecas científicas en Python dependen de esta arquitectura. Si no se domina NumPy, no se pueden construir redes neuronales. Realmente es una base de todo lo que se llega a generar con lo que es aprendizaje profundo y, sorpresa, con aprendizaje profundo se llega a hacer inteligencia artificial. Entonces, tenía que mencionarlo un poco, ¿no? También. Luego hablamos de las listas versus los arreglos, una cuestión de escala. Realmente Python ya tiene las listas. El detalle es que para términos de almacenamiento y velocidad de propósito se llegan a ver diferentes a los arreglos de NumPy. Por ejemplo, el almacenamiento es disperso en memoria. La velocidad para varios cálculos masivos llega a ser un cuello de botella y el propósito es realmente una colección de uso general. Es decir, bueno, las listas son muy útiles en casos más generales, se podría decir, para casos que realmente son de uso menor, pero cuando ya hablamos de lo que es grandes cantidades y velocidad, etcétera, pues realmente los arreglos de NumPy ahí es lo buena para ese tipo de casos. Entonces, el almacenamiento es contiguo y estructurado, la velocidad es hiper rápido optimizado en lenguaje C y además con el propósito de que es el combustible de estas mismas redes neuronales. Tú ocupas tanto la buen almacenamiento como una velocidad para cálculos enormes, para cantidades básicamente estratosféricas. Pero luego hay que ver la anatomía de un arreglo, básicamente, ¿no? Entonces hay 4 puntos que si nosotros sabemos un poco aproximadamente de lo que es un método, lo que es en este caso también aquello que nos puede dar información sobre este mismo arreglo, ¿no? Lo que es un atributo. Entonces la forma, por ejemplo, la primera es la figura geométrica. Tiene tanto filas como columnas, como en este caso 4 por 3. Luego pasamos al tamaño y este mismo nos da la cantidad de elementos que hay dentro de este arreglo. Posteriormente tenemos el número de dimensiones, la cantidad de dimensiones que hay aquí, pues en este caso es de 2, más que no se vea. Y luego tenemos los tipos de datos, con el tipo de dato que puede llegar a ser un estándar, que es el int32, es decir, 32 bits para capturar 32 bits de elementos representando los enteros. En este caso, de menos 2 millones a 2 millones, y lo que antiguamente se usaba, que a veces se llega a usar para formas ligeras, sería de menos 32.000 a 32.000, en cuanto a valores numéricos. Pasamos luego a forjar matrices de cero. Esto siempre es útil. Aquí solamente mencionamos unos ejemplos, pero realmente hay muchos más, evidentemente, y muchos más usos. Por ejemplo, el NumPy, que en este caso la forma de importar sería import NumPy as np, que es la nomenclatura, aquí con la función zero y una tupla que sería 3 filas y 2 columnas. Unas matrices vacías de 3 por 2, usando constantemente para inicializar redes neuronales. Solo es un ejemplo, pero para muchos de esos casos que vamos a ver posteriormente. Luego tenemos NumPy ones 3,3. Matrices base para operaciones de pesos, volvemos a lo mismo en términos de redes neuronales. Y luego tenemos NumPy empty, que en este caso también es de cierta forma vaciar un arreglo que ya tenía asignado algo, ¿no? Asigna espacio en memoria sin borrar lo que había. Es decir, tiene cierta memoria lo que había, pero realmente no lo vamos a utilizar, sino que sí vamos a usar el espacio. Entonces, realmente es veloz, pero los números iniciales son borrados de la memoria RAM, es decir, de la memoria aleatoriamente accesible. Posteriormente pasamos a lo que es la generación de secuencias lógicas. Entonces, hay 2 métodos para este tipo, ¿no? La primera de ellas es el arrange, y tenemos, en este caso, que empieza en 10, termina en 20 y va con un paso de 2. Así es como yo lo describiría. Genera números del 10 al 19 porque recordemos al menos que en este caso les menciono, no se llega a tocar el 20, sino un número antes de eso en saltos de 2.
Entonces, esto es crítico para definir ciclos de entrenamiento de redes neuronales, para situaciones en particular, pero también pues, para hacer arreglos que vayan con una secuencia lógica en este caso, ¿no? Luego tenemos el método del espaciado. Tenemos el método del espaciado que en este caso, pues básicamente tenemos el line space. Así que devuelve exactamente cierta cantidad de números n que seleccionemos, dividiendo el espacio de manera equidistante, es decir, una equivalencia entre distancias, esencial para regresiones lineales y gráficas. Esto también, a ver, teniendo en cuenta, tiene que dividir precisamente, como decimos, de la misma distancia, pero con una cierta cantidad de n divisiones. Muy útil en bastantes casos, y ya se pueden llegar a imaginar. Entonces, el poder de la aleatoriedad controlada. Claro que tenemos que tener una replicidad en ejemplos, en lo que podemos hacer con esos mismos experimentos. Entonces, en ciencia de datos necesitamos números aleatorios, pero también necesitamos reproducibilidad. Si mi red neuronal funciona, necesitamos que mis colegas obtengan el mismo resultado. Por eso aquí, cuando uno va a utilizar el punto random para poder generar esos números, nosotros vamos a poder hacer, pues ponerle unas ciertas semillas para que todos usemos la misma y tengamos una misma reproducibilidad. Entonces la semilla, al fijar la semilla garantizamos que toda la distribución aleatoria subsecuente sea idéntica en cualquier computadora del mundo. Eso es bastante útil, como dice ahí, para poder mis colegas puedan tener el mismo resultado sin la necesidad de hacer otros, una forma estándar para que puedan tener la misma semilla con la que yo inicié la aleatoriedad. Pero a ver, pasemos ahora al modelar la realidad numérica, no solamente matrices y ciertos ejemplos, sino que ahora vayamos más hacia los tensores, ¿no? Extraemos tensores de datos desde distribuciones estadísticas perfectas para alimentar y poner a prueba los modelos. Modelos de Machine Learning que también se puede llegar a utilizar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es el random en este caso, entonces podemos usar normal. Ponemos la media de la distribución, la desviación estándar de la distribución y la cantidad a la que lo queremos. Lo que ya nos generaría una distribución, en este caso, normal. Pero también tenemos lo que sería la generación de enteros. La generación de enteros de tal número a tal número por una cierta cantidad de veces. Por lo tanto, generaría algo, si es una matriz con esa cantidad de dimensiones y esa cantidad de elementos. Posteriormente tenemos uno de elección. Tenemos ciertos datos con un cierto tamaño y no queremos que se vuelvan a elegir los mismos. Eso extrae valores sin repetirlos, en ese caso haciéndolos aleatoriamente esa elección. Bastante útil cuando se quiere llegar a elegir de forma aleatoria. Luego hay un esculpimiento de dimensiones. ¿Qué tal si nosotros tenemos un arreglo de una dimensión? Y nosotros decimos, no, no queremos esto particularmente, queremos redistribuir los elementos de otra forma dimensional. Entonces, pues tenemos este método que sería reconfigurar, que sería en este caso filas y columnas, volviendo a lo mismo, ¿no? La arquitectura del dato. Ahora, altera la arquitectura del dato sin alterar la memoria subyacente, es decir, la interior, la cantidad de elementos que hay, los elementos que hay, su contenido. Y posteriormente a eso, lo que hace el reshape, aunque no se llegue a notar, es una concatenación. Funciona lotes de datos, una maniobra que repetirás incesantemente las arquitecturas de esto. Claro que se iba a hacer una y otra vez, porque claramente si se dan cuenta acá es de una dimensión, se hace el ajuste y posteriormente se llega a unir, a veces con la misma forma, después de reconfigurar, pues realmente estás haciendo eso, o pues concatenar con otros mismos arreglos de otros tamaños para que entonces llegue a pues, tener esta unión, por así decirlo. Vamos con el enigma. Hay un enigma que muchas veces no se llega a ver qué son los axis en cuanto hablamos de matrices de este estilo y cómo se llegan a tratar. Otras librerías que más adelante se miran es mucho más sencillo, son filas y columnas y ya está, en esa definición sencilla y simple. Pero en cuanto a lo que son matrices, pues se llega a ver como axis 0 o axis 1. Entonces es una forma de llamarlo, pues el dataje mental obligatorio para cualquier científico de datos sería esto. Entonces, el axis 0 opera sobre la gravedad, comprime a través de las columnas, es decir, esto va de arriba hacia abajo, básicamente, ¿no? La columna 1, 2, 3 o 4. Recordemos que aquí no hay nombres de columnas, solamente hay cierta forma de orientación en cuanto a este cubo, cuando sea una matriz, aunque también no lo sea, altera todo de arriba hacia abajo. Pero también tenemos las filas, que será el axis 1, opera como el viento, comprime a través de las filas de izquierda a derecha, una sería de arriba hacia abajo, ¿no? Una forma resumida de decirlo sería así. Usualmente tenemos las máscaras booleanas, es decir, filtrar las señales. Es una forma de decirlo en la que podemos demostrar lo siguiente, filtración, ¿no?
No iteramos en ciclos for, que cuando uno ya sabe Python, pues sabemos que solamente son ciclos con cierta cantidad de elementos, uno por uno, linealmente, pues son los datos. No, le pasamos una condición a la matriz entera y dejemos que el motor optimizador haga el trabajo pesado. Entonces, nosotros tenemos, como esto dice, una máscara booleana, en la que nosotros lo que vamos a hacer es revisar en toda la matriz entera si hay algo que se cumple. Nosotros tenemos los datos originales que están aquí abajo, son los datos aquí. Luego tenemos la máscara lógica que luego llevamos a anotar aquí con la nomenclatura y vemos que esta es la que hacemos, este filtrado, ¿no? Y los resultados nada más serían estos de aquí, es decir, menores a 2. Aquí hay un número que si nos damos cuenta, pues está el 18, el 14, y justamente se quitan y no llegan a estar el resultado final. Entonces ese es el arreglo basado con los corchetes, arreglo menor a 12. Entonces devuelve instantáneamente un arreglo con solo los valores que cumplen la condición, haciéndolo como dice la máscara booleana, alterando así, o más bien dándonos un arreglo, a menos de que queramos hacerlo en el mismo arreglo. Posteriormente tenemos una cirugía de arreglos, una forma de decirlo así, para tratar elementos o solo selección de ellos. No es filtración, es distinto, es selección, aunque no lo parezca. Entonces, extraer datos exige la máxima precisión posible. Hay una regla de oro que tenemos que recordar. En Python el índice empieza de 0, no desde 1. El límite superior nunca se incluye. Entonces, aquí el índice, por ejemplo, tenemos este arreglo en particular. Y sabemos que este es el índice 0 con el elemento pues, número 1. Entonces aquí hacemos un slicing. Esto se llega a veces, y lo voy a decir personalmente, no se llega mucho a utilizar por lo mismo que hay otras librerías que ya hacen esto automáticamente. Pero esto es una forma de hacer el slicing de forma adecuada. Seleccionar los primeros 6 elementos, el índice de 0 al 5. En este caso seleccionas estos primeros elementos. Así sería de forma corrida. Pero luego tenemos de forma salteada, y en este caso es saltar de entre el 0 al 5, saltando de 2 en 2. Aquí le aumentamos un paso, otros 2 puntos. Pero si nosotros queremos ignorar dónde empieza e ignorar dónde termina, damos todos los pares, es decir, esa es la forma de decirlo. Si no me importa que empiece en un elemento de índice y tampoco otro elemento con el índice que termine, bueno, nada más podemos darle los pasos. Igual funciona con los demás, es decir, no necesariamente con el último de los pasos, sino con todas otras etapas. Pasamos ahora a la navegación de alta precisión. Ahora sí lo hacemos para seleccionar cierta agrupación de los datos. Digamos que la anterior forma era de una forma, pues slicing, de una dimensión, recordando ese dato muy importante. Pero ahora imaginemos que tenemos una matriz de n dimensiones, pero acá para hacer el ejemplo un poco más fácil, lo vamos a hacer nada más de 2 dimensiones por 2. En este caso, muy sencillo, ¿no? Entonces tenemos una navegación de alta precisión con el slicing de 2 dimensiones, filas y columnas. Aquí tenemos, por ejemplo, se ilumina una sola celda del cuarto valor del segundo arreglo. En este caso, aquí sería, ¿no? Tenemos el segundo y tenemos el cuarto valor del segundo arreglo, que en este caso sería más bien la fila de la cuarta columna, o en este caso la quinta. Posterior a ello tenemos, se ilumina una columna de 3 bloques, el segundo valor de las filas de índice 3, 4 y 5. En este caso se dan cuenta, aquí está. Posterior a ello, se encuentra sigue siendo, aunque no parezca, de 2 dimensiones, por más que tenga todos esos arreglos y todas estas. Y luego posteriormente se ilumina un bloque de 3 por 2, los cuales son los primeros valores de la fila 4 y 6. En este caso, acá agarramos denótese la precisión que existe en cuanto a seleccionar un elemento, una cierta cantidad de elementos en particular, básicamente con esos slicing. Y claro, aunque aquí parezca que realmente son más dimensiones, realmente recordemos que solamente es de 2 por 2 dimensiones, básicamente, ¿no? Y pasando ahora al ciclo de vida del dato multidimensional. Es decir, si nosotros lo viéramos un poco en términos de ciencia de datos, por así decirlo, nosotros llegaremos a pasar a lo que sigue. Entonces, realmente son uno de los más útiles ejemplos que he llegado a poder ver. Por ejemplo, la generación de las matrices, ¿no? Ya pasamos por el zero, el line space o el random normal. Entonces, aquí nace la estructura matemática. Aquí es donde nosotros generamos la matriz, ya sea vacío, o ciertos elementos aleatorios, cierta distribución que conocemos. Entonces, sí ya generamos una matriz. Posteriormente hacemos la inspección de lo que acabamos de hacer, ¿no? Si le vemos la forma, la dimensión, los tipos. Esto genera la verificación del esqueleto dimensional, si nosotros estamos adecuados a eso. Si no, pues claro que podemos iterar y volver al paso anterior sucesivamente, ¿no?
Entonces, luego tenemos la transformación. Si nosotros queremos darle una nueva forma basada en unos cambios anteriores, etcétera, o concatenarlo con otra que generemos y justamente se pueda llegar a hacer. Esos cambios que se llegan a notar como esas máquinas, ¿no? El texto ahora quiere la forma necesaria para, en este caso, una red neuronal o quizá otra forma de trabajar. Entonces ahora tenemos la extracción. Nosotros queremos nada más agarrar cierto cubo del cubo generado total. Entonces en este sería la extracción de conocimiento y lo que son los diagnósticos estadísticos. Básicamente ahora sí ya está listo para poder hacer cierto análisis menor de lo que acabamos de poder conseguir en este caso. Y ya, por último, recordar los cimientos que estamos en este caso listos. NumPy, digamos que es el suelo de todo lo que está por encima, que en este caso sería Pandas, que utiliza NumPy, Scikit-learn para Machine Learning, TensorFlow para Deep Learning. Estas tres librerías se van a utilizar para todo caso que incluso se llegue a ver en ciencia de datos. NumPy por sí solo es un mundo, pero su verdadero valor es ser el motor del resto del universo. Ya dominando la nomenclatura, ya se sabe manipular dimensiones. El cuello de botella de la computadora no será un problema para nosotros. Hay que estar listos para TensorFlow, como digo, es para Deep Learning. El aprendizaje profundo nos espera a todos nosotros. Entonces, en este caso, les digo, Pandas es para análisis de datos, manipulación, Deep Learning para Machine Learning y demás, y TensorFlow es para Deep Learning. Incluso como se los menciono, es la forma en la que se tiene que llegar a aprender o es la forma más recomendada que se llega a notar en cuanto a lo que es el mercado, entonces se llega a ver en cuanto a aprendizaje. Y como NumPy son las bases, Pandas también llega a ser lo siguiente: paso a hacer análisis, paso a utilizar algoritmos de Machine Learning para aprendizaje automático, pero luego llego a ir aún más lejos y veo redes neuronales profundas para ver cómo pueda llegar a aprender mi modelo de mejor forma hasta cierto tallado. Pues por eso sería todo por mi parte. Esto ha sido de una gran ayuda. Entonces, si quieren llegar a ver un video de paso a paso con ejemplos de NumPy en un cuaderno de color, vayan a comentarlo porque entonces ahí verán que es lo más útil del mundo, más allá de nada más ser, como dice ahí, el motor del resto del universo, pues podemos darle más usos. Así que eso sería todo por mi parte y nos vemos.